Indignación, protestas violentas y mucha reacción a favor y en contra dentro y fuera de Estados Unidos es el resultado que generó el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd. Las olas de protestas se han intensificado por más de una semana después de que Floyd perdiera la vida a manos de su verdugo. Por demás, un policía blanco, quien sostuvo su rodilla en su cuello por más de 8 minutos, y aún después de haber quedado totalmente inconsciente o muerto, continuaba sobre él. Este hecho está generando para muchos el mayor estallido social por temas de racismo desde 1968, tras la muerte de Martin Luther King. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Estados Unidos apenas comienza a sentir un pequeño respiro por esto de la crisis sanitaria del coronavirus, quien le ha golpeado bien fuerte a toda su población. Y no bien empiezan a reactivar su economía cuando se desata la crisis racial por el asesinato de George Floyd. Las protestas que se han intensificado por doquier han sido protestas cual nunca antes vista en nuestra historia reciente. En décadas no ha ocurrido en Estados Unidos lo que está ocurriendo actualmente. Algo que no tiene precedente, algo sin precedente. Pero ¿por qué se está dando esto? ¿Por qué se habla tanto de racismo en Estados Unidos? ¿Es cierto esto del racismo? ¿En realidad hay una crisis de racismo en Estados Unidos? Estas preguntas debemos contestarlas hurgando un poquito en su historia. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Durante el siglo XVIII y XIX en los Estados Unidos la esclavitud era prácticamente legal. Los esclavos que habían traído desde el África y de otros lugares lo utilizaban a sus anchas y anchas, utilizándolo en trabajos forzosos, labrando la tierra, cuidando el rebaño, entre otras cosas más, sin ningún tipo de derecho, pues, como usted comprenderá, el esclavo no tiene derecho, el derecho le asiste a su amo. Pues ellos lo utilizaban a su antojo, violaban sus mujeres, maltrataban y violaban sus hijas, entre otras cosas más. Pues empieza, ¿verdad?, el deseo por ser libre, empieza la necesidad y surgen movimientos abolicionistas que finalmente en 1865 consiguen, con la 23ª enmienda de la Constitución, consiguen la abolición a la esclavitud, pero esta la obtienen y no le dan ningún tipo de derecho, ningún tipo de beneficio. Más bien era prácticamente una liberación en papeles, pero en la práctica estas personas descendientes y afroamericanos no tenían ningún tipo de bien, ni para subsistir, ni tenían privilegios, no tenían escuela donde ir, no tenían nada. Fue sálvese quien pueda, la ley de la selva, lo que le tocó a los afroamericanos. Hasta el sol de hoy persiste se sienten estos remanentes en estas comunidades negras. Fuertes son ellos que han podido sobrevivir, que lo han podido hacer hasta ahora. Usted se imaginará. Un expresidiario tiene más beneficio que el nuevo liberto, pues el presidiario va hacia donde sus familiares, donde su mamá, donde su papá, sus hermanos, sus primos, para que les ayude, ¿verdad?, a reincorporarse en la sociedad. Pero los esclavos, los nuevos libertos, no tenían hacia dónde coger.
y no tenían ningún beneficio. Desde ahí hasta ahora, los negros sienten esa misma situación. Ahora en menor proporción, pero para el ciudadano afroamericano se ha sentido siempre discriminado, pues sus derechos están nada más colgado en papeles, pero en la práctica, ¿verdad? Los policías, la justicia siempre, casi siempre falla en su contra. Pero a todo esto, ¿cuál es la razón por la que los policías se tornan tan violentos y de forma tan salvaje y tan sangrienta atacan a los ciudadanos afroamericanos? La inmunidad calificada es una doctrina legal que protege a los agentes de policía acusados de interferir con los derechos constitucionales de ser responsables a menos que violen una ley claramente establecida y definida. Esto significa sencillamente inmunidad. Los policías se sienten inmunes, se sienten que no tienen que rendir cuenta por ninguna acción violenta que generen. De ahí que se han suscitado estas protestas. Ha sido la gota que ha derramado el vaso. Pero más allá de esta cruel y triste realidad, a esto se le está añadiendo una crisis económica, como en forma de una bola de nieve. Ya algunos economistas han dado la voz de alerta. Todo esto superpone crisis a nivel mundial. Lo cierto es que en Estados Unidos debe cambiar las cosas, pero no en los papeles, sino en la realidad. Ya es el tiempo de que se entienda que estas personas ya son libres. No lo quisieron dejar libre, no les quisieron dar la oportunidad. Ya ellos se ganaron su derecho. La sangre que han derramado, los grandes aportes que ha hecho esta comunidad, la segunda comunidad minoritaria más grande de Estados Unidos, que representa un 16% de la población. Ya ellos se ganaron el derecho. Es el tiempo de que se entienda que algo va a ocurrir más allá de la nación, pues nos va a afectar a todas las demás naciones que dependemos de la superpotencia norteamericana. Es cuanto. Dios te bendiga.